Hola, ¿qué tal? Muy buenas, una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde vinculamos arte, cultura, en fin, música fundamentalmente, pero bueno, todo lo que es cultura en general y demostramos que las artes están vinculadas, están relacionadas. Una obra maestra que dio cuenta de esta relación entre concepto, literatura, arte, cultura y demás, y que acá les comparto un video pues que ya yo había hecho un análisis sobre toda esta obra, es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, año del 73, gran año para muy buenas producciones musicales y precisamente para producciones como esta, como la que saca Pink Floyd. Es un álbum impresionante, es una obra maestra completa, cerrada, para mí no le faltaba nada, no le falta nada, sigue siendo vigente, no ha tenido ningún tipo de caducidad, no es anacrónica. Las nuevas generaciones que le escuchan ahora les parece tan vigente, además la producción de Alan Parsons es tan buena y las remasterizaciones que se han hecho son tan buenas que pues no pierde nada, se puede escuchar actualmente y funciona perfectamente, una obra cerrada conceptualmente, musicalmente, artísticamente, con la imagen muy importante de la portada, ¿no? de este prisma que también habla de la refracción del color. El Dark Side of the Moon atraviesa conceptos, concepciones, discursos y demás alrededor de la mente. El Dark Side of the Moon es la parte oscura de la mente, la parte oscura del pensamiento, y atraviesa también todo lo que tiene que ver con la psiquis, pero también con la sociedad, por supuesto, como siempre y como en muchas obras de Pink Floyd, con esta relación del vestigio, la huella que dejó tan fuerte que dejó Syd Barrett, sobre todo por esa, digamos, ese asunto justamente del consumo y de un poco la locura, y cómo esto afectó a sus colegas de Pink Floyd, ¿sí? Afectó en toda su producción futura, en toda su producción futura. Y en este caso, pues en el Dark Side of the Moon tenemos justamente que el lado oscuro de la luna es también el lado oscuro del pensamiento, el lado oscuro junguiano, el lado oscuro de la sombra, el lado oscuro de la mente y de la psiquis, que al final no hay un lado oscuro, como dice el discurso del álbum, sino que es toda oscura. Pero resulta ser que este año 2023 va a ser recordado por cosas muy fuertes que han pasado, unas muy positivas, otras muy terribles. De paso, hacer un llamado también porque Pink Floyd, Roger Waters, que en fin, estos artistas que siempre hablaron a favor de la paz, estamos viviendo actualmente una guerra. De nuevo, la oscuridad vuelve y se cierne sobre la humanidad, la cubre completamente. Pero también tuvimos este año dos eclipses, hablando del Dark Side of the Moon. El eclipse de sol que tuvimos y que pudimos ver algunas personas, en otros sitios un poco más nublado, pero igual alcanzó a verse. Y el eclipse de la personalidad, el ego de Roger Waters, eclipsando la obra maestra que fue el Dark Side of the Moon. Era necesario ese eclipse, era necesario hacerle un redux al Dark Side of the Moon, o sea, un redux. ¿Qué significa reduce? Reduce significa como restaurar, como traer de vuelta, como regresar de nuevo, ¿no? Como volver a hacer, no sé. Restauración es el término más adecuado para Redux. ¿Necesitaba el Dark Side of the Moon una restauración? Bueno, no sé si lo escucharon ya, yo lo escuché. Lo escuché completito. Y es muy extraño, tengo muchas sensaciones cruzadas. Para mí el Dark Side of the Moon es intocable. Y quiero empezar por algo, el ego del artista. El ego del artista es algo bien complicado. Yo soy artista y para quienes somos artistas sabemos que somos importantes para la obra hasta que le empezamos a molestar. Ahí tenemos lo que ha pasado con Matrix, por ejemplo. Ahí tenemos, bueno, hay artistas que están un poco en esta tendencia, que parece que el pasado y lo que pasó, en tanto éxito y las obras que lograron, siguen siendo su sostén. No han nivelado esas obras en su trabajo futuro, después de esa época, digamos, magnífica, esa época plena de creatividad y de reconocimiento. Sabemos que el Dark Side of the Moon es uno de los discos más importantes del rock progresivo, del art rock y demás, y es un disco que ha tenido unas ventas impresionantes y es un clásico, es un disco que ha marcado la historia y que, insisto, la sigue marcando y sigue siendo vigente en sus temas, porque el conflicto con el dinero, el conflicto con la economía, el conflicto con el tiempo, el conflicto con la mente humana sigue siendo muy vigente en estos momentos. Pero de todas maneras vemos, insisto, artistas que parece que
justamente se aferran y necesitan sustentarse a partir de eso que pasó alguna vez. Y yo creo que la humildad implica también dejar pasar algunas cosas y reconocer que algunas cosas ya sucedieron y ya pasaron. Tenemos a, no sé, a Fito Páez volviendo a hacer El amor después del amor, en una versión que, con todo respeto, para mí no se compara con lo que fue el álbum en sí. Cada cosa tiene su momento. Entonces sí, el artista es importante para la obra hasta que le empiece a estorbar. Y este es el análisis que quiero hacer con respecto a la concepción de creación, teniendo en cuenta ejemplos como este, o como estos en general, ¿no? Estas restauraciones, este volver a grabar, este volver a hacer, estas actualizaciones, como si fueran necesarias, no sé. Uno habla también como público, respetando la labor de estos artistas. Pero yo creo que llega un momento en que cuando un artista crea una obra, esa obra se desprende de ese artista y tiene una vida propia y el público, por supuesto, se apropia de ella. Eso es un derecho del público también. Bueno, es la autoría del artista también uno que va a hacer, pues también es una discusión bastante compleja, incluso en términos éticos. Pero yo creo que hay que dejar que el arte tome su camino y no poseer algo que se creó, ¿sí? Ese es mi primer problema con respecto a este Dark Side of the Moon restaurado, o no sé, este nuevo eclipse que aparece. Pero está eclipsado, digo, por la personalidad y el ego de Roger Waters. ¿Y por qué lo digo? Pues sencillamente porque la obra que fue anteriormente sí está siendo eclipsada, porque me parece a mí que este es un tema también de ego, de necesidad de hacerse valer. Y es un ego resultante también de, pues, una genialidad. Eso es inevitable. Yo quiero también aclarar que admiro a Roger Waters, que me parece un artista impresionante, un gran creador, alguien que ha marcado la historia de la música, la historia de la cultura, incluso moderna, contemporánea, la historia del arte, y que a mí sí me gusta su trabajo como solista, pero creo que no se compara con lo que pasó con Pink Floyd. Pink Floyd, de todas maneras, fue un momento en el que varias mentes se cruzaron. El arte cooperativo, el arte colectivo es así. Puede haber alguien que ponga la idea, el concepto y demás, pero inevitablemente que estamos hablando de una química que se da por la mezcla de diferentes elementos. Cada uno es importante en sí mismo. En la guitarra de David Gilmour es fundamental. Entonces no podríamos decir que Pink Floyd es solamente Roger Waters, ¿no? Ahí cada quien tuvo un rol importante, y si vemos los videos documentales de cómo se grabó el Dark Side of the Moon, nos damos cuenta que sí, que Roger Waters está ahí como una mente creativa, conceptualmente, fundamentalmente en las letras y demás, un genio definitivamente e indiscutiblemente, pero es la mezcla de todos los elementos químicos que dan lugar a esta fórmula fantástica, que para mí es insuperable. No hay forma de restaurarla. Tú no puedes restaurar algo que no está dañado, querido Roger. O sea, se restaura aquello que se dañó. Y hasta cierto punto, incluso en los museos y en los talleres de restauración, ciertas obras, también fui restaurador, se restauran, pero no se niega completamente la huella del tiempo. Se deja una marquita, porque el tiempo es fundamental, el tiempo es importante, la memoria es fundamental. Entonces, yo creo que aquí también hay una cuestión de ego. Tenemos también el conflicto, y esto parece que hay una respuesta de Roger Waters ante esto, el conflicto de autoría. Todo el tiempo ha habido, o se dio, sobre todo después del Final Cut, se dio un enfrentamiento en términos de quién era Pink Floyd, a quién le pertenecía Pink Floyd, quién era el autor, el dueño, la cabeza, el cerebro de Pink Floyd y demás. Cosa que me parece también, pues, un tema de egos complicado. Hablo desde el atrevimiento de quien, pues, no vivió lo que vivieron estas personas, pero bueno, desde esa percepción me parece que, bueno, nada, que Pink Floyd fue algo que surgió. Ahí tenemos muy importante a Syd Barrett como la primera inspiración para que esto despertara, y que termina siendo una obra cultural. Llega un momento en que el arte, las obras, las creaciones ya tampoco tienen un dueño tan definido, y eso también es importante. Pertenecen a un momento determinado, sí, a la humanidad, hay que decirlo así. Uno tiene que dejarlas también libres y fluir. Y claro, empieza todo el tema por el cual después, a partir de esa pelea, termina David Gilmour sacando Momentary Lapse of Reason, que realmente es un álbum prácticamente de David Gilmour, pero que uno lo escucha y tiene algunos sellos de Pink Floyd, porque es que la guitarra de David Gilmour es muy de Pink Floyd, y le dio una identidad importantísima a Pink Floyd.
Y se nota, en esta restauración se nota que la guitarra de David Gilmour es importante. Pero desde entonces estaba esa pelea, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el dueño? Tienen un pleito legal entre el grupo, sobre todo entre Roger Waters y David Gilmour, porque David Gilmour no debía sacar un álbum a nombre de Pink Floyd. Pues podría ser que realmente también David Gilmour utilizara también por cierto ego el nombre, y también por una necesidad también de que había un reconocimiento con este nombre de Pink Floyd. Pero bueno, en definitiva todo eso trajo un conflicto que hasta nuestros días se da entre estas dos mentes tremendas, entre Roger Waters y David Gilmour. Y para mí el punto, el crucial, la manzana de la discordia, que tiene también forma esférica, es el Dark Side of the Moon. Esa es la manzana de la discordia, parece a mí, la obra cumbre. Y por eso creo que también este Redux, esta restauración, es una forma de Roger Waters de apropiarse y de ganar, entre comillas, la batalla, diciendo, bueno, ahora hago mi Dark Side of the Moon. Pero bueno, hablemos de este Redux, de esta emisión que salió, que la pueden encontrar en Spotify ya desde hace unos días, incluso creo que hace unas semanas. Pero bueno, hablemos un poquito de esto en términos de cómo lo siento yo y qué les puedo comentar al respecto. Vamos por algunas canciones, haciendo algunas anotaciones. Será una transmisión realmente breve, pero sí es importante hacer referencia puntualmente a algunas canciones del mismo álbum. Yo tengo sentimientos encontrados y les explico por qué. Primero hablo de una generalidad. ¿Por qué? Porque una cosa para mí sí muy curiosa es que el Dark Side of the Moon, desde su título hasta las intenciones de las letras, sería un disco realmente oscuro. La producción de Alan Parsons le da unas vibraciones, unas variaciones, digamos unas diversidades que en algunos momentos no suena tan oscuro. Y a mí lo que me parece interesante es que este Redux le da quizás la oscuridad, la complejidad psíquica que Roger Waters consideraba que tenía este álbum. De manera muy minimalista y prácticamente narrativa. O sea, prácticamente Roger Waters, primero como general, para que sepan de principio a fin, si lo quieren escuchar, el álbum suena prácticamente igual. O sea, en el sentido en que no tiene muchas variaciones, es como una canción larga. Y Roger Waters, más que cantar, porque tiene una voz muy baja, un poco apagada, muy sombría, muy sobria, entonces no canta, sino que narra en tono, podríamos decirlo así, ¿no? Es como que hace un discurso en cierta tonalidad, pero no proyecta, pues no hay otras voces, solamente es la voz de él todo el tiempo. Entonces, pero eso al tiempo que me parece a mí que puede llegar a ser incluso aburrido y difícil de digerir, de todas maneras es curioso porque al mismo tiempo yo pienso, bueno, pero realmente no sería que esa oscuridad, ese hablar, esa parte como más apagada, también sería coherente con la oscuridad de la idea inicial de este proyecto, de este álbum o de esta historia del Dark Side of the Moon. Bueno, eso es lo primero que quería como comentar, ¿sí? Hay unos intentos de algunas cuerdas, como cuerdas de, digamos, de violines o cuerdas de cello me parece, que son interesantes pero son muy tímidos. Y una cosa muy importante que demuestra para mí, en mi hipótesis, que esto es un enfrentamiento también de ego y que es la manera de casi que colonizar este proyecto del Dark Side of the Moon y hacerlo totalmente suyo, y en relación a su pelea sobre todo con David Gilmour, es que por supuesto no están los solos de David Gilmour, ni siquiera están imitados, no están las guitarras de David Gilmour, sino que lo que, digamos que donde correspondería un solo de David Gilmour en el álbum original, en el del 73, se cambia por un discurso de Roger Waters. Entonces eso me parece como que además los discursos, las historias son muy autobiográficas, quizás tengan que ver como con sus diarios, su diario, digámoslo así, su vida personal, su vida privada, su vida cotidiana. Y eso también me parece una manera de hacerlo totalmente suyo, ¿no? O sea, aquí voy a contar mi historia, es mi vida, yo hago aquí lo que considere. Si no tenía letra, ahora va a tener letra, una letra que no existía antes, una historia que a veces también es muy difícil de entender, así ustedes entiendan inglés, pero de todas formas es mi letra, es mi historia, y no hay solos de David Gilmour, porque aquí el tipo soy yo. Entonces me parece eso muy fuerte también, pero también muy interesante para revisar y para analizar. El otro aspecto para mí importante en cuanto a la concepción completita del álbum
es que hay una relación como de unos coros, la percusión es muy débil, la percusión es, o sea, todo es como muy bajo, todo es como muy sobrio, todo es como muy minimal, todo es como muy, a veces sonaría un poco a música de ascensor, le llamamos, ¿sí? Pero es que Roy Waters tiene algo en la voz a la hora de narrar que a mí me parece interesante, me parece que tiene textura la voz, ¿no? Y creo que se ha convertido en un narrador, ¿no? Pero bueno, para mí esto es un delirio de Roy Waters, como alguna vez, no sé, a David Bowie le dio por narrar la historia de Pedro y el Lobo junto con el acompañamiento de la orquesta. Ya Roy Waters había grabado varias narraciones, ya se ha vinculado un poco este tema de la narración. Sabemos que el lanzamiento de este álbum fue conflictivo porque el público tuvo que soportar una narración de su diario y muchos se retiraron y en fin, él parece que ofendió a quienes se retiraban y demás. Bueno, vamos a hablar de algunas piezas en particular. Entonces tenemos Speak to Me. Speak to Me en el álbum original es un primer instrumental, pues muy importante, con varias voces que tienen una historia. Bueno, eso se lo comparto acá en el video sobre qué implica. Es que es muy importante en el Dark Side of the Moon del 73 toda la concepción misma de estudio, de grabación, de crónica, de archivo, de varias voces recogidas, de una cosa casi documental y demás, ¿no? Pero aquí Roy Waters decide empezar ya con una narración que no tiene nada que ver con la letra original. Y esta narración habla de la memoria, las memorias de un hombre en su edad anciana, en su edad ya adulta, pero anciana, ¿no? En su edad vieja, diríamos, me perdonan el término. Entonces, qué curioso porque creo que también aquí hay una relación de este eclipse y la edad de Roy Waters actualmente. Casi todo tiene que ver con la vejez. Bueno, curiosamente, las canciones de Pink Floyd parecían canciones hechas por personas de mucha edad, como si se fueran a morir al otro día, y eran muy jóvenes realmente. Me parece que eso sí es interesante. El hecho de que ahora Roger Waters en su edad mayor, bastante mayor diríamos, y con su voz bastante mayor también, decida volver a recrear, no sé, a mí les digo que no me gustó, pero estoy haciendo análisis de lo que puede, de algunas cosas que me llaman la atención. El Dark Side of the Moon creo que es interesante porque realmente parecería a veces que las canciones de Pink Floyd las escriben personas que ya están incluso casi que ancianas, ¿no? Claro, en una época en la que habían pasado muchas cosas y ya casi que había un agotamiento de lo que es la racionalidad humana. Bueno, ahí empieza esta narración, habla de la ancianidad y habla, sí, habla de hablarte a ti mismo y mientras mueres, habla de la muerte directamente. Después viene Breathe, sigue narrando y habla del ángel de la muerte. I am the dead man's son. He was buried, enterrado, quise decir, como una mole en un hueco de zorro. O sea, es bastante dramático, realmente es bastante trágico, pero interesante, insisto, porque ahora sí es el lado oscuro de la luna, el lado oscuro de Roger Waters, el lado oscuro de la mente, el lado oscuro de la edad. No sé, es bastante denso, digámoslo así, ¿no? Y todo el mundo, bueno, y ahí sí empieza la canción. O sea, que en Breathe, antes de empezar la canción, Breathe, Breathe on the air, empieza primero con esta narrativa, como esta voz, ¿no? Bastante baja, bastante gruesa, bastante anciana, perdón, Roger Waters, pero sí anciana. Entonces, bueno, sigue y empieza a vincular otras textualidades en medio de los solos de las canciones. Cuando la parte es instrumental, él vuelve y mete una narración, ¿no? Y aquí empieza a decir en esta narración que hoy se había levantado de un sueño y que era una revelación, ¿sí? Y empieza a decir cosas que suenan como surrealistas, pero al tiempo humanas. Es bastante extraño el asunto, ¿no? Puede ser un poco, insisto, aburrido, ¿sí? Pero no sé, habría que revisarlo como más detalladamente, ¿no? Y bueno, es bastante pesimista también con respecto a muchas cosas y con respecto a la vida, con respecto a los días. Hace varias referencias incluso al diablo mismo, ¿no? Bueno, viene Time y vuelve, vuelve una narrativa al comienzo. Dice, la voz que ha estado aquí todo este tiempo, escondida en las piedras de los ríos, escondida en todos los libros. Entonces,
bueno, escondida en plena vista. Es interesante. Hay textos en esta narrativa extraña que son hasta poéticos, no deja de ser interesante, pero es muy extraño, es muy raro. Y era la voz de la razón, dice esa parte del texto. Esa voz escondida era la voz de la razón. Y ahí empieza Taking Away, bueno, empieza Time como tal. Pero no empieza Taking Away, o sea, es una cosa recitada, baja, todo en el mismo nivel de volumen. Insisto, parece que fue una sola canción larga todo el álbum, todo el disco, ¿no? El problema es que después viene Great Gig in the Sky, que aquí ya sabemos con esta cantante tremenda que llegó de improviso, que no ensayó, que lanzó su voz de primera y que esta voz incluso implicó algo muy importante y es que no se ha podido repetir igual, y que además hubo un conflicto también con ella porque casi que era una coautoría que no le reconocieron, después se reconoció, el dinero que le pagaron fue muy poco, pues también, en fin, no había un reconocimiento claro, pero definitivamente que la voz de ella es única. Falta, Gig in the Sky es una canción que la verdad, uno la escucha en esta versión y uno vuelve y dice, no, espere, yo escucho la que fue de 73. Y bueno, lo mismo, empieza con una narrativa, por supuesto, no empieza todo el tiempo, imagínense la instrumentalización de Great Gig in the Sky, que es la esencia de la canción, toda se afecta por, por la voz y por la explicación y por la narrativa de Roger Waters que habla también de cuestiones en relación al cáncer, en relación a un diagnóstico, a la salud, un hospital. Digo que es bastante deprimente incluso. Bueno, me salté, es importante On the Run. Pues On the Run es una canción que sobre todo tiene que ver con el miedo a volar de uno de los integrantes de la banda. Y es una canción que no es una canción, perdón, es una pieza musical que la misma instrumentación es toda la potencia. Ahí está así, Roger Waters indagando con los sintetizadores, experimentando, pero es como esa presión, esa angustia, y se siente los sonidos, son muy importantes. No, acá realmente On the Run es bastante débil de hecho, ¿no? O sea, y además no sé qué tiene que ver con la sensación primera, digamos, ¿no? Bien, bueno, entonces el orden es el mismo, por supuesto. De Great Gig in the Sky y bueno, en The Gig in the Sky hay una parte que él empieza a narrar una relación con una persona, yo no lo entendí muy bien, si alguien lo entendió me ayuda por favor, y que dice, bueno, es como si le dijera a alguien, esta persona no me contesta las cartas, y habla de Kendall, bueno, historia personal. Y entonces empieza que le escribió a Kendall, que quería a Kendall, empieza a narrar cosas como personales, etc. Y habla del cáncer de Kirby y cómo hay un cáncer, un problema entre las personas y cómo él mantiene en contacto con Kendall, que ahora vive a unas pocas yardas hacia abajo del camino que él toma para la casa de campo. Y habla, bueno, de las lágrimas, de la tristeza que le da esa memoria. Y es así, es una historia muy personal, muy directa, muy íntima, muy con personas que evidentemente conoce o hay una relación con su cotidianidad. Y bueno, realmente uno, la verdad, queda ahí un poquito perdido, ¿no? Pues la voz suena bonita como narra, pero uno queda perdido. Bueno, Money. El problema de Money es que Money es una canción que por sí misma es poderosa. De hecho, fue un single importante del Dark Side of the Moon. Canción que está escrita en 7/8. O sea, y 7/8 además, que no es nada tradicional, no es el 4, es el 7/8. ¿Sí? Entonces el siguiente compás cambia el tiempo. O sea, quiere decir que entra el golpe fundamental en otro tiempo. Y en cada compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada compás cambia el tiempo. Cambia de tiempo. Aquí él cambia completamente eso. Hace unos tiempos distintos. Casi que en el tercer tiempo es donde marca el golpe. Y hay una cuestión con la percusión que es bastante aburrida. Para no hablarles del tema del solo, para no hablarles del tema instrumental, el saxofón que era fundamental, para no hablarles de la voz, aunque la voz aquí tiene algo oscuro, dramático también, como actuado quizás, como teatral, es un disco muy teatral,
que quizás le da un matiz interesante. Pero nada, es otra cosa. Lo que quiero decir es que esto no tiene nada que ver. Es otra cosa. Vuelvan a escuchar Dark Side of the Moon. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, lo interesante en Time es que antes vuelve y hace una narrativa. Y empieza a repetir un texto que dice, disculpen, lo vuelvo a leer otra vez, digamos, ¿no? Y empieza a jugar con un juego de palabras, etcétera, que es interesante como texto, ¿sí? Pero que no sé qué tanto tiene que ver como tal con la canción. Dice, but in the shadow of the ring with cloven hoof and crooked green, the devil, vuelve y habla del diablo, pats the briefcase that holds the Faustum. Bueno, aquí hay una cuestión, el pacto de Fausto, el diablo, y parece que quiere combinar la cuestión del dinero, de lo material, de lo económico, con un pacto prácticamente con el diablo. Es interesante, de todas maneras hay una relación ahí como metafórica, moral crítica, pero bueno. Entonces tenemos, bueno, Money, Us and Them, no, pues nada, Us and Them es muy baja, vuelve el mismo tono, es una narrativa cantada, insisto, tiene otras cosas, uno puede escuchar el disco y como tener otras sensaciones, digamos, pero bueno, no, es que Us and Them es una pieza incomparable. Bueno, después viene Any Color You Like y vuelve el texto, porque ya les dije, donde quiera que haya instrumentación hay texto. Entonces, ahora aquí refiere a los bombardeos, pero no al bombardeo de la guerra, sino al bombardeo de las palabras. Entonces es curioso porque el que habla tanto en este disco dice, es difícil entender tan bombardeados como estamos de palabras calientes, ¿no? O sea, de letras calientes. Entonces, ¿cómo entender el mundo cuando estamos golpeados todo el tiempo por una comunicación caliente? Como moléculas en un microscopio electrónico, como moléculas en un microscopio de electrones. Y bueno, empieza a narrar, insisto, es poético, surrealista, crítico a veces, y hay una cosa importantísima acá. Después de Any Color You Like viene este daño cerebral, ¿no? Este brain damage, ¿sí? Bueno, el punto es que aquí sí se habla de la locura. Esta es la canción tangencial de la locura dentro, y que pasa ya a ese punto clima. Recuerden que Dark Side of the Moon es un viaje, ¿no? Y va cada vez potenciándose más ese viaje. Aquí ya esa potencia se va a un punto fuerte. Y curiosamente, su narrativa, su texto hablado antes de ya el comienzo como tal de la canción, dice, es como entre risas, como si alguien hablara de él, como burlándose, como una psicopatía, donde se pregunta, ¿y por qué no regrabamos el Dark Side of the Moon? Why don't we record Dark Side of the Moon? Y después alguien, con su propia voz, como si alguien dijera, he's gone mad, o sea, se ha vuelto loco, he's gone mad. Y empieza la canción de Lunatic is on the grass, the Lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains on loud, got to keep the loonies, en fin, que habla de la locura, ¿no? Entonces es curioso porque él mismo cuestiona que si vale la pena o no volver a grabar el Dark Side of the Moon, y bueno, por supuesto, implica una locura. Bueno, pasamos a Eclipse, pues una canción cierre, además con los coros. Recuerden que aquí este álbum tiene una cosa como las arias, como si fuera una ópera, entonces al final hay coros, al final hay como un gran cierre. Eclipse es la conclusión, ¿no? Donde se habla de todo prácticamente, ¿no? De todo lo que podría existir. Pero esta conclusión termina con esta frase de una persona que se utiliza en la grabación, que dice, bueno, al final no hay lado oscuro de la luna, es todo oscura, por tanto todos podríamos estar locos. Pero en este caso, él cambia completamente, por supuesto, no se siente como un cierre poderoso, los latidos se mantienen al comienzo y al final, eso es el sello, no podría eliminar esos latidos. Pero no, es otro asunto, es otro proyecto. ¿Era necesario? Mi análisis es que no era necesario. Que si Roger Waters quería tener esa catarsis, liberación, pues está bien. Y quien quiere escuchar lo que lo escuche, yo lo escuché. No me parece una cosa terrible. Si no existiera el de 73, hasta sería un proyecto interesante hasta cierto punto, pero no sé qué le puede aportar. Insisto, al tiempo que me atrae. Hay algo raro porque me llama la atención por esa oscuridad, ¿no? Y por esa cuestión narrativa de la voz, y porque no sé, en fin, pero me parece
que es más el ego de un artista muy bueno, genial, pero donde el ego llega al punto en que, bueno, la humildad es importante para mantener la calidad en la creación. Eso pienso yo, porque la creación tiene su propio devenir y su propio recorrido. Y además porque realmente no estamos hablando de alguien que no pudo haber hecho musicalmente algo al nivel de Dark Side of the Moon. En los conciertos que hizo Roger Waters, en el Los Andem, por ejemplo, que presentó aquí en Bogotá, está clarísimo que de hecho él busca un guitarrista con un estilo muy parecido al de David Gilmour, unas coristas que no llegan al nivel perdonen que el nombre se me fue ahora, de la cantante del original del 73, del disco original, pero no está mal, está muy bien. En los conciertos realmente está a nivel, o sea, sí se podría, él tiene la producción, tiene la capacidad, tiene el conocimiento musical, tiene los músicos, etcétera. No quiso hacerlo. Quiso ser Roger Waters y demostrar que su vida es más importante que nada y que todo salió de su mente, de su lado oscuro de la mente. Y bueno, insisto, sí, para mal, para bien, como ustedes quieran verlo, eclipsó. Él fue el eclipse esta vez. El eclipse fue él, el eclipse sobre una gran obra que fue el Dark Side of the Moon. Si ese eclipse nos parece llamativo, interesante, extraño, misterioso, así no nos satisfaga, igual está el del 73 que lo podemos seguir disfrutando. Bien, entonces les invito de todas maneras a conocerlo, a ver qué les parece a ustedes y bueno, que comenten acá a ver qué piensan ustedes de esto que acaba de pasar en este año. Tremendo, tremendo. Vamos al lado oscuro y gracias. Chao.